Vamos a ver un ejemplo más de cómo utilizamos herencia para definir una nueva clase. Para eso vamos a revisar esta tarea que ustedes ya hicieron, que es cómo hacer un gato. El juego del gato entonces implica que tengo una matriz que me permite almacenar las 9 casillas del gato. Para este ejemplo particular estoy usando memoria dinámica, aunque no es requerida, solamente para revisar nuevamente los conceptos del constructor y el destructor en el contexto de la herencia. Entonces, en este caso tengo un apuntador, un apuntador bidimensional a carácter. Estoy usando caracteres porque es el que requiere menos almacenamiento, que es solamente un byte. Y entonces vamos a ir haciendo su constructor que me va a estar reservando la memoria, el destructor que va a liberar la memoria. Voy a tener 3 funciones: play, que es la que va a controlar todo el juego del gato; winner, que es quien va a declarar que uno de los 2 jugadores ha ganado; y finalmente print, que me va a ir imprimiendo el juego del gato. El constructor entonces de lo que se va a encargar es de reservar la memoria necesaria para la matriz de 3×3 para el gato, y además la va a inicializar toda la matriz a 0 para indicar que inicialmente la matriz está vacía, es decir, todas las casillas están disponibles. Mientras que el destructor simplemente lo que va a hacer es liberar la memoria. La función de print lo único que va a hacer es mandar a pantalla todas las 9 casillas en formato de una matriz de 3×3 para poder ir viendo la información. Ahora voy entonces a explicar cómo vamos a hacer nuestra función de juego. En la función del juego vamos a tener entonces la posición en la cual quiero poner mi marca, ya sea cruz o círculo. Voy a establecer quién es el jugador que va llevando el turno. Vamos a tener entonces 2 jugadores, el jugador 1 y el jugador 2. Y vamos a tener X y Y, que son las posiciones en donde dentro de la matriz se va a estar poniendo la cruz o el círculo. Inicialmente turno lo vamos a inicializar en 0 y es el que nos va a ir dando los turnos entre el jugador 1 y el jugador 2. Entonces el turno lo vamos a ir incrementando para que sí sepa cuántas veces ya se han ido haciendo cada una de las jugadas. Y para establecer de quién es el turno, vamos a usar turno módulo 2 para entonces establecer turno módulo 2 más 1 nos va a establecer siempre un valor entre el 1 y el 2 y va a ir cambiando del jugador 1 al jugador 2 y así sucesivamente. 0 módulo 2 nos daría 0 más 1, entonces es el turno del jugador 1. Después de que se ha incrementado una vez, entonces 1 módulo 2 me daría un 1, más 1 me da 2 y entonces sería el turno del jugador 2. Entonces voy a ir indicando el turno de quién es, turno del jugador 1 o 2, y le voy a decir que me indique cuál es la posición que quiere jugar. En ese caso las posiciones las vamos a etiquetar del 1 al 9, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para ir estableciendo cada una de las casillas. Después voy a verificar que en efecto me dio una casilla válida, es decir, que es un número entre el 1 y el 9. Una vez que me da el número que está escogiendo, entonces voy a determinar qué posición dentro de mi matriz es, y eso lo voy a hacer a través de X es igual a la posición menos 1 entre 3. Digamos que me dio la posición 5. Si me dio la posición 5, entonces eso significa que X debe ser igual a 1 y Y debe ser igual a 1 también. Entonces 5 menos 1 entre 3, dado que son enteros, me daría un 1, mientras que 5 menos 1 módulo 3, 5 menos 1 es 4, módulo 3 me da un 1 y entonces estoy justo en la posición 1, 1. Digamos que me selecciona la posición 8, entonces 8 debería ser 2, 1, y entonces 8 menos 1, que es 7 entre 3, dado que son enteros, solamente me va a dar la parte entera, que sería
2. Y después de eso voy a hacer 8 menos 1, que es 7 módulo 3, me daría un 1, y entonces ya tengo la posición 2, 1, que es donde se encuentra mi casilla del 8. Entonces, con eso es como estoy estableciendo cuál es la posición dentro de mi matriz. Entonces, lo siguiente que pregunto es si esa posición en la matriz es igual a 0. Si es igual a 0, entonces significa que en efecto esa casilla está desocupada, y por lo tanto le voy a permitir al jugador que ponga su marca ahí. En ese caso, la marca sería un 1 o un 2, dependiendo de cuál es el jugador en turno. Después voy a imprimir la casilla para que entonces se vaya viendo cuáles son las casillas que ya se están ocupando. Después voy a verificar si ya hay un ganador. Si hay un ganador, voy a terminar ahí mi función y voy a mandar el número del jugador que ganó. En caso contrario, voy a incrementar el turno. Y si la casilla estuvo ocupada, es decir, no fue igual a 0, entonces le voy a decir que la casilla es inválida. Y eso lo voy a hacer mientras el turno sea menor que 9. Después del 9º turno ya no tiene sentido continuar, porque ya estaríamos en un gato, es decir, un empate. La función del ganador lo que va a hacer es recibir el número del jugador que tiene el turno, jugador 1 o 2, y me va a regresar un verdadero o un falso para decirme cuál es el jugador, si es que uno de los jugadores ganó. En ese caso, lo que vamos a hacer es verificar primero por todas las coincidencias en horizontal y en vertical. Eso significa que entonces lo que voy a hacer es primero ver si es un renglón, si dentro del renglón todos los elementos de ese renglón son iguales al ID del jugador. Entonces significa que ya tengo un ganador, y entonces ahí termino mi función y regreso a un verdadero, porque ya encontré que uno de los dos jugadores ganó. En caso contrario, entonces ahora voy a verificar por la columna, y si la columna todos tienen el mismo ID, entonces ahí termina mi función, porque ya encontré un ganador. En caso contrario, entonces ahora voy a verificar por la diagonal o la diagonal invertida. En el caso de que en la diagonal o la diagonal invertida tenga el mismo ID, entonces voy a regresar un verdadero. En caso de que haya pasado por todas estas pruebas y en ninguna se cumplió la condición, entonces voy a regresar un falso, porque significa que no ha habido aún algún ganador. Bueno, esa es mi clase del gato que ustedes ya hicieron, por lo tanto ya tienen una idea de cómo se tenía que ir realizando. Ahora voy a usar ese para derivar un gato, que en este caso va a ser un gato gráfico. Eso significa que ya voy a usar imágenes. Voy a usar OpenCV para crear mi imagen. Y entonces esa es una variable que le estoy adicionando a la clase gato. Aquí estoy entonces especificando que la clase gato va a heredar en forma pública todo lo que tiene tic-tac-toe. Eso significa que va a heredar todo. La matriz de caracteres y todas sus funciones, y los va a heredar en forma pública. Eso significa que lo protegido seguirá siendo protegido y lo público seguirá siendo público. Noten que ahora sí ya utilicé protegido para esta variable que es el doble apuntador a carácter. Eso es para que entonces yo pueda manipular esa matriz desde esta clase. Y lo que estoy adicionando es una imagen y una variable entera que me va a ir determinando de quién es el turno. Voy a hacer un constructor. En este caso voy a hacer un constructor porque tengo dos variables que mi clase base no inicializa. Por lo tanto, requiero escribir un constructor. Pero no tengo un destructor. ¿Por qué? Porque en ninguno de los casos estoy usando variables dinámicas, sino esa solamente queda Por lo tanto, cuando el destructor se llame, va a llamar directamente al destructor de tic-tac-toe. Tengo una función playG que va a hacer que se pueda jugar en forma gráfica. Tengo una variable turno que me va a regresar de quién es el turno, y voy a adicionar
dos funciones de dibujo, draw G y draw cross, para dibujar el tic-tac-toe y la cruz. Recuerden que para manejar imágenes vamos a usar la clase de OpenCV Math, y para eso entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo inicializarla todo a unos y poner aquí las dimensiones, por ejemplo 400 por 400 en ancho y alto. Y recuerden que aquí introduzco cuántos canales tiene mi matriz, que en este caso son 3 canales y todos a 8 bits sin signo, para que pueda manejar colores. Puedo inicializar toda mi matriz a través de la función set2 para decir qué color es el que quiero que aparezca en toda la imagen. Entonces, mi constructor lo que va a hacer es llamar al constructor de tic-tac-toe para que entonces pueda inicializar mi matriz y la ponga todas a 0. Y enseguida lo que voy a hacer es establecer que el turno debe ser igual a 0 y la matriz de imágenes la voy a inicializar a una matriz de unos de 400 por 400 a 8 bits sin signo y 3 canales, y voy a ponerla toda en 255, lo que significa que estará toda en blanco. Y después voy a llamar a mi función drawG. La función drawG lo que hace es dibujar las 4 líneas que me hacen el tic-tac-toe. Voy a crear la ventana que se llama gato y voy a mostrar esa imagen para que se despliegue inicialmente mi gato vacío. Para dibujar el tic-tac-toe voy a usar esta función line. La función line me especifica en dónde lo quiero dibujar, que es en esta imagen que me va a servir para ir dibujando todo en el gato. Aquí me dice el punto inicial de la línea y el punto final de la línea. Después también me especifica en qué color quiero dibujar las líneas, el ancho de las líneas, en número de píxeles, y estos otros dos valores los dejamos en sus valores por default 8 y 0. Y entonces voy a hacer mi función para dibujar el gato. Para dibujar el gato necesito 4 líneas. Voy a dibujar una iniciando en 150-50 y que vaya hasta 150-350. Estas son entonces las líneas que voy a dibujar en el color que ya se especificó dentro del constructor, y que en este caso es en color verde. Y le voy a poner un ancho de 3 píxeles, y entonces voy a hacer estas 3 líneas de 150-50 a 150-350 y de 250-50 a 250-350 para las verticales, y en las horizontales también voy a usar 150-50 a 350-150 para especificar las horizontales. Con eso entonces lo que va a pasar una vez que yo declare mi variable de tipo gato G es que se va a aparecer esta ventana donde ya tiene las 4 líneas dibujadas. Generalmente cuando jugamos el gato ponemos una cruz o un círculo. El círculo lo voy a dibujar a través de la función circle de OpenCV, pero para dibujar una cruz no tengo ninguna función en OpenCV que me permita dibujarla. Esta cruz se tiene que dibujar en un punto, o voy a utilizar el centro de la cruz para poner en dónde quiero que lo dibuje. Entonces eso va a entrar como parámetro de entrada a mi función, donde entonces ese punto me va a decir en dónde va a estar el centro de mi cruz. Y voy a permitir también establecer en qué color quiero dibujarla. Y entonces voy a establecer esta cruz de ancho de 40 por 40, de ancho y alto de 40 por 40 píxeles. Para eso entonces voy a hacer una línea que la voy a dibujar en la imagen, y voy a usar estas coordenadas del centro menos P y el centro más P para establecer entonces mi diagonal.
y la diagonal invertida la voy a establecer de C más Q a C menos Q. Los puntos P y Q están establecidos como 20, 20 y 20 menos 20 para poder entonces hacer una diagonal y una diagonal invertida. El color es el que me hayan especificado y en este caso voy a poner un ancho de la línea de 4 píxeles. Y entonces voy a empezar a hacer mi juego del gato. En este caso, como ya es gráfico, lo que voy a estar recibiendo son dos coordenadas X y Y, que es el punto en el que el usuario dio un clic sobre la ventana. Entonces, para este juego ya voy a estar utilizando el ratón para que, como medio de entrada, para que entonces me pueda establecer en qué punto específico quiero dibujar mi cruz o mi círculo. Voy a ir estableciendo de quién es el turno, de qué jugador es el turno, y voy a establecer X y Y para tomar cuál es el punto dentro de la matriz TIC para poder establecer dónde quiere el jugador jugar. Y entonces voy a ir estableciendo de quién es el turno, y eso lo voy a hacer a través de la variable turn que ya ha sido inicializada a 0, y entonces voy a hacer 0 módulo 2 más 1, me va a decir que el turno es del jugador 1. Y entonces lo que voy a hacer es especificar en qué punto de la matriz lo quiero hacer. Recuerden que entonces yo tengo que mi matriz tiene el índice 0, 1 y 2 para X y para Y dentro de la matriz. Entonces eso, para establecer qué valor específicamente es, lo que voy a hacer es comparar las coordenadas X y Y que me acaban de dar. Si X está entre 0 y 150, entonces significa que está en la columna 1. Si está entre 150 a 250, entonces está en la columna 1, en la segunda columna o índice 1. Y si está entre 251 hacia adelante, entonces significa que está en la columna, en la tercera columna o índice 2. Lo mismo voy a establecer para y de esa manera voy a establecer los índices de la matriz donde quiero tirar. Una vez que establecí eso, entonces voy a hacer igual que como lo hicimos anteriormente, voy a comprobar que en efecto PX y PY, la matriz en esas posiciones está desocupada. Si está desocupada, entonces se lo voy a asignar al jugador y en caso de que el jugador sea un 1, voy a dibujar un círculo con centro en P de radio 25 en color rojo y con un ancho de 2 píxeles en la línea. En caso contrario, es decir, que no sea el turno del jugador 1, sino del 2, entonces voy a dibujar una cruz en el centro P y con el color rojo. Y voy a volver a incrementar mi turno. Y en caso contrario, voy a determinar que la casilla es inválida. Y voy a mostrar mi imagen actualizada donde ya se ve la cruz o el círculo del jugador que haya determinado hacer clic en cualquiera de estas casillas. Para poder usar el mouse dentro de mi programa necesito entonces especificar quién es la función que va a responder a la llamada o al movimiento del mouse, del ratón, y eso lo hago a través de esta función setMouseCallback, que lo que hace es especificar cuál es la función, que va a responder al movimiento del reloj. Para eso entonces tengo que especificar a qué ventana voy a suscribirme, es decir, solamente puedo monitorear una ventana en particular por cada una de las funciones. Entonces aquí le tengo que decir a qué ventana voy a estar monitoreando. Aquí le voy a decir cuál es el nombre de mi función que va a responder a esa llamada, y si esa función requiere de algún dato, entonces lo voy a enviar a través de un apuntador a ese dato. Si no requiero de ningún dato extra, entonces voy a mandar un nulo para indicar que no requiero datos adicionales. La función
que yo ponga o que especifique como en el set mouse callback tiene que ser una función void, es decir, no regresa nada. Aquí va el nombre de la función, que puede ser cualquier nombre, y la lista de parámetros sí tiene que ser específicamente esta. El primero debe ser uno entero que me especifique el evento que ocurrió, o sea, qué es lo que pasó con el ratón, se movió, dio un clic, un doble clic, o cuál fue el evento. La posición X y Y donde ocurrió ese evento. La bandera, un entero que me indica la bandera, que ahorita vamos a especificar, y los datos que va a recibir desde en caso de que así lo requiera. ¿Cuáles son los posibles eventos del ratón? Que el ratón se mueva, que haya presionado el botón izquierdo, el botón derecho, el botón del medio, que haya dejado de presionar el botón izquierdo, derecho o en medio, que haya hecho un doble clic sobre el botón izquierdo, derecho o medio. Esos son todos los eventos que puedo ir monitoreando. X y Y pues son las coordenadas donde ocurrió ese evento dentro de la ventana. Las banderas, eso es por si yo quiero adicionar algún tipo de bandera, es decir, quiero que haga un doble clic y además que presione la tecla Control o la tecla Shift. Entonces, en ese caso, tengo estas posibilidades de combinarlas con la tecla Control, Shift o Alt. Y aquí también para saber si el evento tuvo que ver con el botón izquierdo, derecho o medio. Entonces, entonces lo que voy a hacer es especificar esa función. La función le puse así, callback function, pero puede ser cualquier nombre, mouse, game, lo que ustedes quieran ponerle. Aquí estoy declarando como variable global a todo el programa el objeto game de la clase gato. Y estoy también poniendo una variable que se llama fin para especificar cuando el juego ha terminado, es de tipo booleano y está inicializado a falso. Entonces tiene los elementos que ya habíamos mencionado, el evento, la coordenada X y Y donde ocurrió el evento, las banderas y en el caso que es los datos que se pueden especificar. En este caso no necesitamos ningún dato, entonces lo vamos a trabajar como nulo. Y entonces lo que vamos a hacer es primero ir monitoreando qué evento. En este caso lo que yo quiero saber es que hubo un clic sobre el botón izquierdo. Y además quiero saber que aún no ha terminado el juego. Y entonces voy a establecer si el turno es igual a 9, entonces significa que el juego ya está empatado y le voy a dar le voy a cambiar el valor de fin a verdadero para que ya no vuelva a entrarnos, no vuelva a permitir darle un clic. En caso contrario, es decir, que aún el turno no ha llegado al 9, entonces lo que voy a hacer es llamar a la función playG de esta variable game. Y entonces voy a decir p es igual a game.playG, que significa que me va a decir si hay de quién es el turno, de quién fue el turno para jugar. Y entonces voy a decir si el juego ya ha sido ganado por ese jugador, entonces voy a decir el ganador es el jugador P. Y voy a volver a cambiar mi variable de fin a verdadero para indicar que ya hubo un ganador y ya terminó el juego. Y mi programa principal, pues lo único que va a hacer es hacer el set mouse callback, que aquí es donde se especifica que la ventana que voy a estar monitoreando es la de gato, que la función que va a responder a la llamada del ratón es justo la que acabamos de ver, el callback function, y que no voy a utilizar ningún dato específico. Y entonces voy a hacer un wait key para permitir que la ventana permanezca siempre visible, y ya lo que va a hacer es que el jugador va a ir especificando en dónde quiere jugar, en cuál casilla va a seleccionar,
y por ejemplo en este caso es el jugador 1, que es al que se le asigna el círculo, quien ganó el juego.